a escuchar tu palabra, Señor. Seamos dirigidos por tu Santo Espíritu y siendo iluminados por la verdad de tu palabra para seguir ampliando nuestro entendimiento en relación a tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Padre. Te pido que nos permitas atesorar cada una de estas enseñanzas que fluyen de tu palabra para que nuestro caminar contigo, Señor, sea en un constante avivamiento. Que no solamente, Señor, podamos caminar la vida cristiana, sino que lo hagamos con entusiasmo, con fervor, con alegría, Señor, conscientes, oh Padre, de en quién hemos creído, y que eso pueda motivar, inspirar incluso a los que no te conocen, para que puedan ellos buscarte, Señor, y que nosotros podamos ser un medio a través del cual ellos puedan escuchar tu palabra. Ayúdanos pues, Padre mío, para atesorar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, y sobre todo, Señor, ponerla en práctica para que tu nombre sea glorificado, pero tu palabra tenga ese efecto poderoso y efectivo en cada corazón y en cada vida de los que te aman. Padre, ayúdanos pues y guíanos, por favor, te lo suplico en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Dame lugar, hermanos. Pues recomiendo nuevamente, si traes tu celular, por favor, apágalo, que quede en modo silencio, para que no nos interrumpa, por favor, en medio de la predicación. Bien, hermanos, vamos a retomar el tema del camino a un avivamiento permanente. Ya casi se cumple un mes de que lo dejamos entre paréntesis, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hoy podemos retomarlo, podemos ver lo que la Escritura nos dice. Estamos leyendo Romanos, más que leyendo, hermanos, estamos escudriñando, y déjame decirte que no lo estamos haciendo de una manera exhaustiva, porque definitivamente no podríamos terminar un pasaje de estos en una sola predicación. Pero creo que sí está siendo sumamente claro para nosotros muchos aspectos que hemos estado abordando o que el texto está abordando, y que nos están ayudando a tener una conciencia más amplia de lo que el Señor nos ha concedido a través de cada una de esas promesas dadas en esta hermosa carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Cabe mencionar que los creyentes romanos, hermanos, estaban compuestos por un buen grupo de judíos convertidos, pero también de mucha gente gentil, o sea, personas que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que ellos creyeron en Cristo. Por eso en algunos momentos hace referencia hacia los judíos directamente, y a veces hace referencia a los gentiles, y a veces hace referencia a todos, ¿verdad? En general. En este caso, hermanos, bueno, el apóstol Pablo está hablando de manera general. Estamos en Romanos capítulo 6, no sé si recuerdan, nos quedamos en el versículo número 11. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de que debemos considerarnos muertos al pecado, por un lado, pero también debemos considerarnos vivos para Dios. Una vez, ¿verdad?, que por la gracia del Señor hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de la ignorancia en la cual vivíamos y de nuestra pecaminosidad, la Escritura nos dice que ahora estamos muertos al pecado por la obra de Cristo en nosotros, pero vivos para Dios. Entonces, ahí fue donde nos quedamos, hermanos. Hoy vamos a ver los versos del 12 al 14. O sea, 3 versos, ¿verdad? 12, 13 y 14, como parte, ¿verdad?, de este pasaje que leímos ya hace algunas semanas atrás sobre Romanos 6 del 1 al 14. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que en el mensaje anterior de esta serie estuvimos hablando del verso 11, afirmando que todo el creyente debe saber, pero también debe creer que ahora que está en Cristo, su persona está muerta al pecado, pero ahora está vivo, y si está vivo es para Dios. El saber y el creer las grandes bendiciones de Dios que
que Él nos ha concedido como hijos suyos, son dignas de estarlas recordando, de estarlas ampliando y profundizando para poder estar en crecimiento constante y así mantener un avivamiento permanente. Por eso, hermanos, siempre se ha hablado y vamos a seguir hablando de la importancia de meditar en la palabra de Dios. A veces no tenemos el hábito de meditar en la palabra de Dios. Tenemos más como hábito seguir recibiendo más palabra de Dios a través de devocionales, predicaciones por Facebook o YouTube o no sé, ¿verdad? Y decimos, es que siempre me estoy alimentando de la palabra de Dios. Y eso no es malo. Lo que no está muy bien es que no estamos aprovechando de forma correcta la palabra de Dios porque no meditamos en ella. ¿Se acuerdan que cuando Jehová Dios se dirige a Josué antes de entrar a la tierra prometida, le dice acerca de las escrituras, que en este caso era el Pentateuco, hermanos, los 5 libros de la ley, Torá? Le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás, ¿verdad? De día y de noche meditarás en la ley. Entonces, lo que quiere decir con día y noche es que no quiere decir que estemos en vela, ¿verdad? O sea, sino que sea parte de nuestro estilo de vida o de nuestra forma de vivir el dedicar tiempo a meditar en la palabra de Dios. La meditación tiene que ver con estar pensando en lo que hemos aprendido y repasándolo, ampliándolo, tal vez profundizándolo a través de lo que el Espíritu Santo te está mostrando, ¿verdad? Y a veces no aprovechamos los beneficios, hermanos, de rumiar la palabra de Dios. El meditar para nosotros equivale, ¿verdad?, en relación a la capacidad de una oveja a rumiar el alimento que come. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos como parte de nuestro estilo de vida como creyentes, meditar en la palabra para profundizar y confirmarnos la palabra. Decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que ellos no se cansaban de repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a ser olvidadizos. Y además de eso, como estamos constantemente queriendo aprender más y escuchar más, pues a veces era importante, y vaya que sigue siendo importante el recordar y el repetir las mismas cosas. Dios le enseñó eso al pueblo de Israel a través del Shema, ¿verdad? Y estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles? Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Era algo que ya sabían. Lo habían escuchado muchísimas veces. Pero estas cosas, ¿qué? Las repetirás. Las repetirás. El poder de la repetición, hermanos. Los mercadólogos saben la importancia y la influencia que tiene la repetición. ¿Por qué crees que nos repiten tantas veces un comercial? Porque aunque inconscientemente ya lo traemos acá, el comercial, ¿verdad? Estamos pensando en la mayonesa McCormick, no puedes comer solo una, yo no sé, ¿verdad? Pero el punto es que el estar constantemente escuchando algo por repetido, ¿verdad?, se nos queda grabado. Entonces, Dios quiere, hermanos, que aprendamos nosotros la importancia del método de repetición para poder, hermanos, obtener los mayores beneficios de su palabra, estarnos recordando. No sé cuántos de ustedes estuvieron en estos días, por cierto, ¿verdad?, recordando que estoy muerto al pecado, considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios. Vivo para Dios. ¿Qué implicaciones tiene estar muerto al pecado? ¿Qué implica el estar vivo para con Dios o el vivo para Dios? ¿Qué quiere decir el Señor a mi vida con todo esto? ¿De qué manera lo voy a poner en práctica? O sea, medita en eso. ¿Me explico?
Porque está bien, por muy correcto que sea lo que se está enseñando y se está diciendo, y se busca ser lo más preciso posible a lo que está enseñando la Escritura, va a quedar, hermanos, sin fruto si yo no medito en ella. ¿Sí me explico? Por eso, hermanos, animamos e instamos a cada uno de ustedes a meditar en la palabra. Antes de pensar en una predicación más, deberías considerar en meditar lo que has escuchado, lo que has aprendido, y ver si lo has aprendido, ¿verdad? O sea, en la práctica. Si realmente lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Como parte de lo aprendido. Bueno, vamos, hermanos, a continuar. Vamos a darle continuidad al tema compartiendo los siguientes 3 versos de Romanos 6, del 12 al 14. Como normalmente les digo, hermanos, la lectura que hicimos antes de la predicación tiene una conexión directa con lo que vamos a hablar. Qué bueno que la palabra de Dios siempre está interconectada, hay muchos textos que podemos usar, pero este de Efesios 2, que es tan conocido por muchos de nosotros, se conecta bastante con lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso lo tomamos como base de la predicación de hoy. Entonces, hermanos, vamos a ver los versículos 12, 13 y 14, pero vamos a comenzar con el primero, el versículo 12, hermanos. Romanos 6, 12, ¿qué nos dice ahí? Juntos, no reine pues fíjense bien, hermanos, no reine pues. Hermanos, algo muy importante y una de las primeras cosas que yo quiero mencionar es precisamente que los creyentes deben saber y creer que el pecado ya no reina en ellos. ¿Tú eres creyente? Pues el pecado ya no debe reinar tus pensamientos, tus bocas, tus palabras. Porque cuántas personas que dicen cristianos dicen cuántas malas palabras. ¡Ay, Dios! ¿Cuántos pensamientos perversos se generan en su mente? ¿Cuántos sentimientos están malos dentro de ellos? Acuérdate, el problema del hombre no es lo que sale de lo que entra a su cuerpo, sino lo que sale de su corazón, ¿verdad? Y cuántas personas, ¿verdad?, de repente que dicen ser creyentes, hacen lo malo también. Entonces, el pecado, hermanos, dice el apóstol Pablo, que si tú has muerto al pecado, que si tú ya fuiste bautizado en Cristo Jesús, en simbolizar tu muerte al pecado, y que fuiste plantado juntamente con Cristo en semejanza de su muerte. O sea, ese pues del versículo 12 donde dice no reine pues, ese pues evidentemente está haciendo la conexión con todos los versos pasados. O sea, si todo lo anterior realmente se ha vivido, lo has practicado, se ha manifestado en ti, entonces el pecado, ¿qué? Ya no va a reinar. O sea, ya el pecado ya no es tu rey, ya no es tu señor, ya no te gobierna. ¿En dónde? En tu cuerpo mortal. O sea, nuestra humanidad, pues. Porque a veces argumentamos y decimos que es que la carne es débil. Y es que la carne es débil y pues no me pude resistir, ¿verdad? No pude soportar la tentación sobre un momento de enojo y maldecir, ¿verdad? Alguien decía, ¿verdad?, que si quieres reconocer si alguien realmente es cristiano, que le des un martillazo en el dedo. Ustedes preguntan, ¿y para qué? Pues a la hora del martillazo va así, joder, o si dice, ay Dios mío, bueno. Sí, porque ahí surge muy natural lo que hay adentro, ¿no? Te das el golpe y ¿qué dices? Hijo de... caray. Si maldecimos, sale de nuestra boca una maldición. Como que, caray. Es lo que está en nuestro corazón. De la abundancia del corazón
De eso va a hablar la boca. Entonces, el pecado, hermanos, ya no reina. Ya no reina en nuestro cuerpo. No quiere decir que no podamos pecar. Lo que está diciendo es que ya no tiene control, dominio, gobierno sobre nuestros pensamientos. Si yo estoy pensando algo mal, es porque yo estoy queriendo pensar mal. Si yo estoy teniendo un mal sentimiento, un rencor, resentimiento contra algo o alguien, yo estoy aceptando, ¿verdad?, que ese mal sentimiento esté creciendo dentro de mí. Porque recuerda, como creyente, has sido sellado con el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu en ti, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si el Espíritu Santo ahora está en mí y Él es el que me gobierna, acuérdate, dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. El ser lleno quiere decir que Él controla ahora nuestra vida, así como el vino controló nuestros pensamientos, palabras y acciones. Si un día fuiste una persona que se embriagó, yo esa parte no la sé, hermanos, por la gracia de Dios. No crean que por falta de ganas del cuerpo. No, por ganas a lo mejor sí, pero por la obra de Dios, yo no sé lo que es esa parte, ¿verdad? Pero tal vez alguno de ustedes sí supo lo que era estar ebrio o borracho, pues. Y no nada más borracho, ya ven ahorita con esto de las adicciones. Híjole, es tremendo. El punto aquí es que el Espíritu Santo debe de tener el control ahora. Él es el que nos gobierna. Él ha hecho morada en ti y en mí. Por eso ahora estamos muertos al pecado. Pero debes saber entonces que el pecado ya no te gobierna, ya no reina en tu cuerpo. Sino que si pecamos, hermanos, lo hacemos ya de una manera personal o consciente. Sí, porque a veces hasta le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo cochino, ¿verdad? Hasta el diablo dice, ¿qué? Yo ni siquiera le hice nada. Él solito, él solo. Y me está echando la pelota a mí, ¿verdad? La papa caliente a mí. O sea, ¿yo por qué? Y el asunto es ese, hermanos. Pablo nos hace responsables de cada pecado que cometemos ahora en Cristo. Porque el pecado ya no reina en nuestro cuerpo mortal. Por eso dice, de modo que tú, justificado en eso, lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos malos de nuestra carne. Esos deseos engañosos que dice Pablo por allá en Efesios, ¿verdad?, que tiene nuestra carne. Si nosotros obedecemos a nuestros deseos carnales, es porque yo lo estoy decidiendo. Yo lo estoy decidiendo. Porque el pecado, ¿qué? Ya no reina. Ya no me gobierna. Ay, hermanos, o sea, esto nos lleva a un nivel de responsabilidad ante Dios muy grande. Bueno, no sé cómo lo veas tú, ¿verdad? Pero, ¿o cómo es esto, hermanos? Si dice que el pecado ya no reina y sigo pecando, ¿qué? Entonces soy yo. No le puedo echar la culpa que mi carne es débil o que el diablo es muy astuto, que lo es. Incluso tu carne sí es débil. Pero hermanos, dice que el hombre interior por su espíritu es fortalecido con la presencia misma de Dios en ti a través del Espíritu Santo. Entonces, fíjate bien, en esta vida presente, el pecado siempre será una fuerza poderosa con la que el creyente va a tener que estar en constante lucha. Pero el pecado dejó de ser la fuerza de influencia que reinaba tu cuerpo. Debes saberlo, pero también creerlo. Este término, pues,
dijimos, conecta el argumento actual con lo que ya lo que ya había dicho. O sea, al estar muerto al pecado y vivo para Dios, el pecado ha dejado de ser el rey de tu cuerpo. Ya no te puede mandar. Ya no te puede mandar. Le puedes hacer caso, pero ya no te manda. Ya no te manda. Te puede hacer sugerencias, te puede dar ciertos motivos o ciertas sugerencias, ¿verdad? Pero si tú pecas, tú pecas. ¿Me explico? O sea, tú eres el que debes asumir la responsabilidad delante de Dios que tú has pecado. Porque si bien es cierto que antes pecábamos por ignorancia, ¿sí o no? ¿Cuántos pecamos por estar en ignorancia de idolatría? Muchos, ¿verdad? No sabíamos. Hay muchas cosas que nosotros, por la ignorancia que había en nuestro corazón, en nuestra mente, por nuestra vana manera de vivir, por nuestro falso entendimiento acerca de Dios, bueno, pero ahora, hermanos, si yo ya estoy muerto al pecado y estoy vivo para Dios, y si yo peco, estamos hablando, hermanos, de pecados como que, o sea, si yo caigo en la idolatría, si yo caigo en el adulterio, si yo caigo en el robo, si yo caigo en la mentira deliberada, intencional y maliciosa, ¿verdad? Si yo caigo, porque a veces podemos mentir en un sentido de que, bueno, ahorita voy, ¿verdad? En 5 minutos, si se te atraviesa algo y ya no pudiste llegar, ¿verdad? Pues alguien te va a decir, qué mentiroso, no llegó. Y eso que es cristiano, va a decir, ¿verdad? Bueno, es que, pues sí, pero no fue la intención, ¿verdad? Pero bueno, me equivoqué. Pero el punto es de que de forma muy intencionada hacemos el pecado que de alguna manera del cual hemos sido liberados, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? De que si yo peco, hermanos, es porque le estoy dando a mi cuerpo mortal otra vez la capacidad para que satisfaga sus deseos. El apóstol Pablo, cuando a poco antes de hablar de los frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu, dice, andad en el Espíritu, dice, para que no satisfagas los deseos de la carne. O sea, ¿cuál es la manera de poder mantener el cuerpo mortal en sujeción ante Dios? Andando en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu, hermanos? ¿Dónde? En la obediencia a Dios, ¿verdad? Que trate de andar en ese amor que Dios nos ha dado, ese gozo, esa paz, o sea, el fruto del Espíritu, andar en el Espíritu. Y yo trate de vivir de esa manera. Volvemos, hay veces que le hacemos caso a la carne, porque el diablo lo único que puede dañarte en un sentido es precisamente en tu cuerpo. Espiritualmente ya no puede dañarnos porque le pertenecemos al Señor, pero en cuanto a nuestra carne, todavía estamos susceptibles al pecado, ¿verdad? Pero el pecado ya no reina. Que quede claro, ¿verdad? Se fijaron en la lectura, por eso les decía, hermanos, en Efesios habla que nosotros en otro tiempo, ¿cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Honestamente, hermanos, ¿has tenido un mal pensamiento? ¿Has seguido ese mal pensamiento? Si le has dado continuidad a ese mal pensamiento para ponerlo por obra, obviamente
tienes un gran problema ya con Dios, ¿verdad? Porque has pecado de forma deliberada e intencional. Pero hay veces que llegan malos pensamientos, no somos, ¿cómo se dice? O sea, no quiere decir que por ser cristianos no van a llegar malos pensamientos, ¿verdad? Puede llegar un mal pensamiento, pero si ese mal pensamiento de repente digo, pues, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿cómo lo voy a hacer yo esto? O sea, no, estoy mal. Entonces someto ese pensamiento, como dice la Biblia, a la obediencia a Cristo y dejo de estar pensando en eso, en lo que sea. Ay, para el domingo voy a ir a tal lugar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. O voy a irme con tal persona para irme a dar la vuelta, a ver acá y no sé, hermanos. O sea, todo contrario a la voluntad de Dios. O sea, puede cruzar el pensamiento. Pero de repente, ¿pero qué estoy pensando? ¿Ah? Por eso no somos inmunes, eso es lo que quería decir. No somos inmunes a los malos pensamientos. Pero si yo a ese mal pensamiento le sigo dando, como decimos nosotros, cuerda, ¿verdad? Si le sigo dando cuerda, puedo llegar a concretar ese mal pensamiento. Acuérdate, cada uno de nosotros es atraído y seducido por su concupiscencia. Cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Comienza el pensamiento como algo, como algo nada, porque lo vimos en televisión, porque alguien lo dijo, porque alguien lo hizo, no sé, ¿verdad? O algo que hicimos en nuestra vida pasada, ¿verdad? Y de repente se cruza otra vez por mi mente aquello. Y empiezo a pensar y decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor se van a dar cuenta los hermanos. Y no sé, ¿verdad? Cada quien como piense de repente. ¿Qué tal y me ven? ¿O qué tal y si me ven que me estoy empinando la cerveza, ¿verdad? O haciendo aquí, haciendo allá. Y queremos a veces guardar una apariencia, ¿verdad? Y estamos queriendo ir, estamos pensando en tantas cosas, pero de repente, hermanos, el cristiano dice, pero el pecado no reina sobre mí. O sea, yo no tengo por qué seguirle dando más cuerda a este asunto. O sea, mejor le paro. Y llegan pensamientos de todos tipos, ¿eh? Yo creo que tú y yo somos testigos o podemos decir que nuestra mente se llena de muchos malos pensamientos, en muchas formas. Por eso, hermanos, otra vez, el punto aquí es que debes saber y debes de creer que el pecado ya no gobierna, para que no le des esa cuerdita, ¿verdad? Que a veces solemos dársela a ciertos malos pensamientos o sentimientos, este es coraje que tengo contra fulano, qué sé yo. O sea, no, porque, o sea, ahí es donde andar en el espíritu, tengo algo contra alguien, le perdono, Señor, lo perdono y ayúdame a mostrarle amor a esa persona. Es más, por lo pronto hoy lo bendigo en tu nombre, ¿verdad? Dice que el que te maldiga, tú bendícelo. Y si alguien te quita, pues tú dale. Hasta te quedas más contento cuando tú le das a alguien algo, aunque no lo merezca, pero tú se lo das, porque te sientes mal cuando alguien te quita algo, ¿verdad? ¿O no? Y si eso que te quita tú se lo das, ya descansas, mira, tranquilo. ¿Por qué? Porque yo se lo di. Ya se lo di, no hay problema, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca le presto dinero a nadie. Yo mejor se lo regalo. Pero van a decir, entonces le voy a pedir unos 1,500 pesos al hermano. No, te voy a decir, sabes que nada más tengo 50, pero te los regalo, ¿verdad? Ya te falta menos. Yo prefiero regalártelos a estar pensando, ¿verdad?, de que me los debe y no me los paga y se está haciendo el sordo, y yo el otro día lo vi comiéndose unos camarones y no viene y me paga. O sea, ¿para qué ando con eso? ¿Mejor qué? Mejor se los regalo y estoy tranquilo y en paz, ¿verdad? Digo,
En ese sentido es una forma que yo he hecho, ¿verdad? Bueno, esa es la cosa, ¿verdad? Hacer caso a Dios. Entonces estoy tranquilo y no me ando ofuscando acá con malos pensamientos y estando en contra de una persona, ¿verdad? Pues está fácil. Pero esa es la idea, hermanos. Por eso es importante otra vez saber que el pecado ya no me manda. Hermanos, todo esto nos deja ver que la responsabilidad de obedecer los deseos pecaminosos de la carne es totalmente nuestra. Si yo obedezco a mi carne en sus deseos pecaminosos, yo lo estoy aceptando, yo lo estoy permitiendo, yo lo estoy buscando, yo lo estoy provocando. Y eso, hermanos, para cuando vayamos a confesión delante de Dios, Digo, porque una vez que hemos pecado, te aseguro que el Espíritu no te va a dejar en paz, te va a redarguir al punto que tengas que buscar a Dios en arrepentimiento una vez más. Pero tienes que confesarle que tú quisiste hacer todo eso. Imagínate a David, cuando tuvo que confesar su pecado delante de Dios por lo de Betsabé. Imagínatelo. ¿Qué crees que dijo? Señor, perdona todos mis pecados. ¿Tú te lo imaginas así? Para nada, hermanos. Perdóname, Padre, porque fui lujurioso, porque actué con prepotencia y arrogancia, porque debiendo de irme a la guerra me preferí quedar en mi palacio a descansar. Y estando en la azotea de mi casa, en vez de negarme a seguir viendo a aquella mujer, la codicié, Señor. Sin importarme que era casada y que iba a ofender tu carácter. No, imagínate la confesión de David, hermano. Yo no me la puedo imaginar diciendo, Señor, perdona mis pecados. No me lo puedo imaginar así. Jamás. Ahora, imagínate el nivel de quebrantamiento emocional en el que estaba delante de Dios al confesar su pecado. ¿Por qué no me lo imagino así fresco, verdad? Pues ya sabes, Señor, aquí uno de lujurioso, pues ya ves que... No, hombre, hermano, de haber estado llorando, quebrantado, postrado delante de Dios, pidiendo perdón y confesando cada uno de sus pecados. Ah, es cierto. Hay personas que al orar de repente expresan así, ¿verdad? Señor, si te he ofendido, perdóname. Nunca digas eso. Porque te he ofendido, Señor, perdóname. Eso es lo que tengo que decir. Porque ¿a poco no le has ofendido? Porque sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. ¿Y por qué no haces lo bueno? Porque no le das importancia, porque eres egoísta, porque quieres ver nada más por ti mismo, porque tienes que sacrificar algo, porque, o sea, hay muchas razones por las cuales a veces no queremos hacer lo que es bueno. ¿O no es cierto? Ese es el punto, hermanos. Por eso, la responsabilidad sobre el pecado que cometemos, hermanos, es totalmente nuestra. Pero confirmo, hermanos, que el pecado, al no ser ya nuestro amo, es nuestro deber resistirlo y evitarlo. Ahora ese es nuestro deber, hermanos. No es que vamos a ser exentos, ¿verdad? O inmunes a ser tentados hacia el pecado. No, pero sí tengo el poder dado por Dios a través de su Espíritu de resistirlo y poderlo evitar. Y hay muchas cosas que hemos hecho así, ¿no? Pero hay momentos en los cuales vamos para abajo. Pero es ahí donde tengo que ir en arrepentimiento y en confesión a Dios. Ahora, en el momento en que alguien es hecho ciudadano del reino de Dios, automáticamente, hermanos, es un extranjero y peregrino de este mundo, dejándolo libre del dominio del pecado, y se le da a conocer las trampas de Satanás. Dice que ahora en Cristo ya no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones del diablo. Incluso sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz aún para engañar.
Si fuera posible a los escogidos, dice en una parte ahí en Tesalonicenses. Bueno, el creyente tiene que saber y creer que al ser una nueva criatura en Cristo, esto no evitará que pueda pecar y que la manera en la que es y será atacado es a través de su cuerpo mortal. Bien dijo Pablo, ¿no? ¿Quién me puede liberar de este cuerpo? De muerte. Porque queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Me doy cuenta que en mi cuerpo, dice, está esta ley. De hecho, la vamos a ver, hermanos, un poco más adelante, en Romanos 7. Esta parte que, cómo ha complicado la vida de muchas personas, de Romanos 7, del 7 al 25. Híjole. Pero gracias a Dios lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya mero llegamos. Pero el punto es que Pablo decía, ¿quién me puede librar de este cuerpo que anhela y arde por el pecado, verdad? Pues ¿quién nos puede librar? Cristo ya lo hizo. Tan es así que el pecado ya no gobierna, ya no reina. Antes ¿qué? Todo lo que quería lo hacíamos, pero ahora ya no. Y si le sigo dando gusto a la carne, entonces ya es algo muy personal, que en definitiva, hermanos, si lo hacemos así, o no hemos entendido bien, o realmente, ¿verdad?, somos rebeldes contra Dios, totalmente rebeldes. Si eres su hijo, pues espera la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que no te recomiendo que esperes la disciplina. Mejor disciplínate a ti mismo a través del poder de Dios, a través de su Espíritu. Pero bueno, entonces, hermanos, Pablo se refiere al cuerpo mortal porque el cuerpo está sujeto a la capacidad de corromperse. ¿Se acuerdan que dice, por ejemplo, Pablo cuando habla de la resurrección, dice que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción? Entonces, este cuerpo mortal es corruptible, o sea, se puede volver a ser malo o a practicar las cosas malas. Por eso es muy importante saber que el pecado ya no reina. Y si yo le doy gusto a mi carne, sí puedo quedar otra vez, ¿verdad? Me puedo corromper. Aún conociendo a Dios y conociendo su palabra, puedo corromper con mi cuerpo, ¿verdad? Me puedo corromper en mi cuerpo y volver al pecado. Ya no me gobierna, pero soy yo entonces el que estoy en pos del pecado. Entonces, esto es algo que el diablo lo sabe y es por eso que va a intentar todo lo que está en su mano para que tú como creyente peques. Él te va a poner trampas, él te va a sugerir, él te va a recomendar ciertas cosas siempre, pero la decisión, ¿quién la va a tomar? Tú, exactamente, tú y yo. Yo decido si me enojo, yo decido si maldigo, yo decido si envidio, yo decido si lo que sea. Y si lo llego a hacer, hermanos, pues tendría que ir al Señor, ¿verdad?, para pedirle perdón, como ya dijimos, en arrepentimiento genuino. Bueno, entonces, hermanos, lo primero, el pecado ya no reina. Y lo segundo, hermanos, versículo 13 y 14, ¿qué nos dice? Ni tampoco presentéis, estamos en Romanos 6, Romanos 6, 13 y 14, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado esta expresión, hermanos, de última, ha sido tan mal usada, tan mal interpretada por muchos, que creen que porque no están sujetos a la ley,
son libres de hacer lo que se les venga en gana, justificándose en la gracia de Dios. Pero ¿será acaso eso lo que quiere decir la palabra de Dios? Evidentemente que no, y ahorita vamos a verlo. Entonces dice el apóstol Pablo que los creyentes deben saber y creer que ahora son instrumentos de justicia, hermanos. Cada creyente debe saber que si ya no reina el pecado en su cuerpo, entonces su cuerpo es un instrumento de justicia. ¿Está hablando de la justificación? No. ¿Está hablando del juicio de Dios en términos de justicia? No. Sino está hablando de todas aquellas cosas que son buenas, correctas y verdaderas hacer. Todo lo que es justo, lo correcto, lo bueno. Por eso, hermanos, otra vez retomando en Efesios 2 donde leímos, nos dice claramente que los que somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. O sea, ahora puedo usar mi pensamiento, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, mi cuerpo, mis manos, mis pies, todo mi cuerpo, pero como un instrumento a través del cual Dios se ha glorificado. A veces usamos nuestro cuerpo, bueno, siempre usamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero a veces lo estamos invirtiendo, a lo mejor no en cosas pecaminosas, pero no estoy invirtiéndolo para que sea un instrumento de justicia. Cuando Jesús decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? O sea, todo lo que es correcto, bueno y verdadero dentro del reino de Dios, todo lo que implica, ¿verdad? Como parte de hacer crecer, extender, dar a conocer el reino de Dios. Yo soy ahora, mi cuerpo es ahora en Cristo, libre del reinado del pecado, pero soy un instrumento entonces ahora para la justicia. ¿Te das cuenta? Qué interesante, ¿no? Miren, siendo que el pecado ya no reina, no debemos presentar nuestros miembros al pecado y a la iniquidad, dice el versículo 13, ¿verdad? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sabes lo que significa iniquidad? Me sorprendió, hermanos. Por ahí va. Por ahí va. Son los actos de maldad y de injusticia premeditados. Una persona, hermanos, está pensando en hacer lo malo y lo llega a hacer. Lo que sea. Por eso dice, no presentes tu cuerpo o tus miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. O sea, todo lo que tú en un momento tal vez estuviste pensando, premeditando. ¿Se acuerdan que hay una causante dentro de el aspecto jurídico en el que se le puede atribuir mayor responsabilidad a una persona que hace algo malo cuando lo hace con premeditación, alevosía y ventaja, decimos? O sea, aquel que lo planeó con anterioridad. A eso se refiere aquí, con premeditación. Una persona que está planeando hacer algo malo. En vez de estar pensando, como dice Pablo, en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo virtuoso, ¿en qué está pensando? ¿Cómo le voy a hacer aquí para que no me descubran? ¿Cómo voy a aquí? Y está premeditando cualquier acción. Y otra vez, eso te lleva a darte cuenta, ¿verdad? De la gran responsabilidad que tengo yo cuando peco. Porque yo lo estoy premeditando. Premeditando. Simplemente la palabra premeditar es meditar con antelación, ¿verdad? O sea que yo estoy cavilando acá, ¿cómo lo voy a hacer?
Y hasta que no tengo un plan bien claro y bien definido y que creo que me va a servir, voy a aplicarlo. Híjole. Por eso dice, no presentes tus miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. Si pecamos, hermanos, es porque tomamos la decisión de hacerlo. En relación a lo que el Señor nos ha mandado, es claro que nadie está siendo obligado a someterse, sino que cada uno debe tomar la decisión en voluntad propia de amar, de servir y de honrar a Cristo. Y esto es así, hermanos, cuando se tienen los motivos y las razones correctas. Cuando yo entiendo las razones por las cuales debo servir, amar y honrar a Dios, hermanos, yo decido voluntariamente someterme a Dios. Si en el sentido de la obediencia a Dios es algo voluntario, debes saber entonces que voluntariamente tú también puedes presentar tu cuerpo para iniquidad. Por eso nos advierte, dice, no presentes, ¿verdad? No obedezcas a tu cuerpo en tus deseos pecaminosos, pero tampoco presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad, sino preséntate. Ahí está la forma de contrarrestarlo, ¿verdad? Todos estos malos deseos. Preséntate a ti mismo, a Dios. ¿A quién? A Dios. Preséntate ante Dios como vivo de entre los muertos. Como miembros, ¿verdad? Como miembros e instrumentos de justicia. O sea, ¿para qué? O sea, ¿de qué manera puedo servirte, Señor? ¿De qué manera puedo apoyar? ¿De qué manera puedo honrarte? Obviamente tenemos que alinearnos a los conceptos bíblicos, no a la forma como a mí se me ocurra querer hacer cosas. Hay obviamente doctrina en la cual nos enseña cómo debemos servir a Dios. Porque, yo quiero servir a Dios yéndome de rodillas de aquí al jardín. Y como que eso, como para qué, ¿no? ¿Esto de qué sirve o qué? No, pues es que eso me nace. Así me nace a mí hacerlo. Pero yo no te estoy pidiendo que te vayas de rodillas a ningún lado así. Yo te pido que, según el don que he recibido, ministran los otros como buenos administradores del don de Cristo. O sea, ¿por qué no me pongo mejor a reconocer los dones, habilidades, talentos o capacidades especiales que Dios me ha dado a través de su Espíritu para servir al reino de Dios? Pues no es como a mí se me venga en gana, sino entender la forma o el orden que el Señor ha establecido sobre cómo puedo poner mi cuerpo como un instrumento de justicia, ¿verdad? Entonces, si yo por un lado mi cuerpo me quiere engañar a través de cosas pecaminosas, yo debo presentarme a Dios. ¿Sabes qué? Es muy determinante en la vida de un creyente el momento cuando te presentas ante Dios para decirle, Señor, úsame como tú quieras. A veces nos cuesta mucho trabajo y de hecho la obra de Dios está carente de personas que se hayan dispuesto verdaderamente a querer servir a Dios siendo instrumentos de justicia. Yo lo he dicho antes, hermanos, ¿qué va a pasar el día que el guitarrista ya no pueda tocar o el baterista? ¿Quién le va a hacer? ¿Quién va a poder decir, Señor, aquí estoy? He desarrollado este talento, esta capacidad para servirte, Señor. Ahora, no necesitan no estar, pero pudiéramos enriquecer, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de este punto tan sencillo como es la alabanza en la iglesia, ¿no? ¿Por qué no hay más personas que puedan decir, Señor, úsame? A mí me gusta o yo quiero, tengo cierta capacidad, habilidad, y si no la aprendo, para servirte, Señor. Para predicar. Qué bonito sería que simultáneamente pudiéramos estar predicando en los 3 lugares a donde vamos, ¿imaginan? Vamos aquí a Melaque, a Barra Navidad y a Cihuatlán. Que haya 3 predicadores predicando en el mismo día, a la misma hora, en cada uno de los lugares. ¿Te imaginas?
Que no tengamos que espaciar, porque hoy por hoy, un mes es aquí, un mes es en Barra y otro mes. No volvemos a predicar aquí hasta el cuarto mes. Pero ¿por qué no hay más personas? Es que se ocupan más bocinas, ¿verdad? Y más micrófonos. ¿Y qué tiene? ¡Los compramos! Pero ¿quién se está preparando para poder predicar el evangelio públicamente? ¿Quién se está preparando para predicar un sermón de edificación para la iglesia? Alguien se está ocupando de decir, voy a preparar un sermón para cuando un día, si el pastor no está, yo pueda decir, hermano, aquí estoy listo para predicar. Que predique el hijo del pastor, para eso está. ¿O no está para eso? O sea, ¿por qué nosotros no podemos pensar en que puedo ser un instrumento de justicia ante Dios? Y el día que no vayan los del centro de rehabilitación a predicar, ¿quién va a ir? Pues se va a dejar de ir al centro de rehabilitación, ¿verdad? Pues ya. Y la obra misionera, ¿quién está yendo a la obra misionera, hermanos? ¿Quién dice, cuánta necesidad hay de hablar del evangelio, no sé, en el Aguacate? O hacia acá, ¿no? Hacia Puerto Vallarta, por ejemplo, Arroyo Seco, San Mateo, todo ese Tomatlán. ¿Quién está pensando en eso, hermanos? ¿Quién de ustedes está diciendo, Señor, úsame para que tu reino se extienda? Quiero ser un instrumento usado por ti. Ya bajen la mano, yo sé que todos están pensando en eso, ¿verdad? Y hay tantas necesidades, hermanos. Imagínate prepararme para poder ayudar a gente con adicciones, con personas que están siendo afectadas psicológicamente. O sea, cuánta necesidad hay, hermanos, en el mundo. No digamos el mundo, en nuestra comunidad, hermanos, para llevarlos a Cristo a través de la palabra, considerando su necesidad. A lo mejor pensamos que la meta de ser cristiano es estar en la iglesia y no faltar cada domingo, ¿verdad? No, hermanos, esa no es la meta. Ese es un privilegio que Dios nos da de tener una comunión entre hermanos, ser enriquecidos a través del compañerismo y la instrucción bíblica. Pero hermanos, el reino de Dios, principalmente, ¿verdad? No está solamente aquí, hermanos. Aquí en nuestro seno. Mucho del trabajo que Dios nos ha mandado a hacer está fuera de aquí, hermanos. ¿Pero quién está pensando en eso? Que vaya el pastor cuando pueda y tenga ganas. Pero ¿y que no somos un cuerpo en Cristo? En la teoría sí, ¿verdad? Pero ¿no te has puesto a pensar en eso? Si no te habías puesto a pensar, considéralo. Debes ponerte a pensar en eso. Dios no nos llamó solamente para ser espectadores. Y todavía espectadores pasivos, porque nada más escuchamos y nos vamos y venimos, escuchamos, nos vamos, venimos. No. Debiéramos de ser espectadores, pero activos. Digo, si vamos a ser espectadores, por lo menos ser un espectador activo. O sea, poner en práctica lo que estoy escuchando y asimilando y viéndolo, practicándolo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo, hermanos, muy interesante. Si Dios me ha liberado del pecado, ¿es solamente para que me vaya al cielo? Pero la pregunta es, si ya me liberó del pecado y del infierno, de la condenación eterna, ¿por qué no me ha llevado al cielo hasta ahora? Es porque Él tiene un gran propósito para nosotros aquí en la tierra, y por eso nos capacita para poderlo servir, y yo debo de presentarme a Dios como un instrumento de justicia. Yo me tengo que presentar ante Dios como un instrumento de justicia.
Sí, porque poder nada más venir es bueno estar aquí, claro que es bueno. Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Te imaginas cuántos de nosotros estaríamos pensando en ir a una de esas naciones, hermanos, en donde es prohibido el cristianismo para ir y predicar? No, hombre, hermano. Si no soy consciente de ir aquí a Jaluco o acá a los pueblos de acá, a Pino Suárez, a predicar el evangelio, que voy a pensar en un Afganistán, Siria, Corea del Norte, África, qué sé yo, hermanos, o sea. ¿Sí me explico, hermano? Yo tengo que presentarme a Dios como un instrumento de justicia, dice el texto, ¿verdad? Entonces, hermanos, si algún pecado tiene poder sobre un hijo de Dios, es porque esta persona está alimentando dicho pecado. Recuerda, hermanos, que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Es importante entonces reconocer los deseos engañosos de nuestra carne. La mejor manera de evitar que nuestro cuerpo se extravíe es que de forma intencional presentemos nuestro cuerpo a Dios como vivo de entre los muertos. Y te pregunto, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué entiendes tú por presentarme vivo de entre los muertos? Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir qué piensa, qué considera que significa presentarme vivo de entre los muertos? Sería una forma práctica de decirlo, ¿verdad? ¿Cómo me puedo presentar? Normalmente, hermanos, hablando en un término lógico, un muerto, ¿qué puede hacer? Pues nada. ¿Y un vivo? Pudiera hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo debo presentarme como vivo que estoy. Una vez que Dios me hizo renacer o revivir a una vida nueva en Cristo. Claro, en este caso ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, debo estar activo, como vivo, no como muerto, ¿verdad? O sea, debo estar vivo. Hermanos, debemos buscar, o sea, ¿qué significa esto? Debemos buscar que nuestro cuerpo sea un instrumento de justicia. Esto sería el mantenernos ocupados en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Estoy vivo y como vivo estoy activo, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puedo ir y puedo venir y puedo hablar y puedo hacer tantas cosas que Dios me ha mandado que yo haga. Esto de la obra de Dios no es para unos cuantos, ni para los más especiales, ni los más capacitados. Déjame decirte que Dios no escoge a personas capacitadas para que lo sirvan, sino que Él los capacita para que lo sirvan. Nuestra competencia no proviene de nosotros, dice la Escritura, decía Pablo, sino proviene de Dios. Pero yo debo presentarme. A veces estamos esperando que alguien nos diga y nos ruegue para decirle, no, todavía no. Hermano, anímese para aquí. No. Pero ¿por qué no sirve? No, es que me da vergüenza. Es que yo debo presentarme como vivo, no muerto. El muerto no hace nada. Pero yo debo presentarme como vivo de entre los muertos. De aquellos que no hacían nada por el reino de Dios, ahora estoy vivo y voy a entregarme al reino de Dios. ¿Sí me explico? Eso es muy importante, hermano. Entonces,
Pablo termina, hermanos, con una declaración poderosa, pero a veces mal entendida, lo dije al principio. Pero lo que Pablo está declarando es que un cristiano ya no está bajo los efectos de la ley en términos de la condenación, la cual debe aplicársele por haber transgredido la ley divina, la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder efectivo de la gracia divina a través de Cristo, y es en la gracia de Dios en que ahora él reconoce su llamado para servir y para vivir. Ser cristiano, vivir en la obra de Dios, extender el reino de Dios, es ahora su vida, hermano. Es nuestra vida, la obra de Dios. No es parte de nuestra vida. No es algo que yo debo agregar a mi gran lista de actividades. No, el reino de Dios, hermanos, es mi vida. Lo demás es lo que tengo que agregar, incluirlo. Mi trabajo, familia, todo lo que tú quieras, sueños, planes, etcétera. Pero todo debe estar dentro de tu vida, que es el reino de Dios. No incluir el reino de Dios a tu vida, no. Porque tu vida le pertenece a Cristo. Amén. Si tu vida le pertenece a Cristo, todo lo demás debes de incluirlo a tu vida que ya le pertenece a Cristo. Por lo tanto, hermanos, un creyente debe saber que ahora es un instrumento de justicia. ¿Cómo se manifiesta el creer? Con obras, ¿verdad? Porque la fe sin la obra es muerta. Si tú crees que realmente ahora estás vivo de entre los muertos y que realmente tu cuerpo es un instrumento de justicia, hazlo, hermano, hazlo. La obra de Dios es extensa, muy grande. Necesitamos manos, pies, cabezas, para que puedan servir y honrar a Dios. Hay mucho que hacer, hermanos. A veces antes se tomaba hacia personas, es más, había más ganas por querer servir que por querer hacer las cosas bien. Y eso trajo un gran problema en las iglesias, porque habían voluntariado, pero no las personas, por su falta de capacidad, hacían y decían cosas muy fuera de lo que la Biblia dice. Por eso debe de ir, ¿verdad?, acompañado esa voluntad de servir con la capacitación. Tengo que prepararme para servir, ¿verdad? Si bien es cierto que ofrecerme es bueno, pero tengo que prepararme. Dice la misma Escritura, hermanos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que ellos también puedan enseñar a otros. Y después, ¿de qué habla? De los diáconos y los pastores. O sea, ¿cómo vamos a tener diáconos y pastores en la iglesia? Nada más con voluntad, con un deseo. No, hay que ser instruidos, hay que prepararnos, hay que capacitarnos. Y Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos, hermanos, para eso. Por eso, ¿es bueno tener voluntad? Claro, pero también tengo que comprometerme a prepararme. ¿Es fácil preparar una clase, hermano, para la escuela dominical? No, para nada. Y te aseguro que el hermano hace su mejor esfuerzo. No sé qué les parezca a ustedes la clase, pero te aseguro que él aprende mucho para poder compartir un poco, pero te aseguro que él se esfuerza por hacerlo. Y tiene que prepararse para hacerlo. Bien, malo, chueco, como sea, pero se prepara y se esfuerza. Yo digo que lo hace bien, pero no sé ustedes qué digan. El punto es que hay que prepararse, hermanos. Hay que estar dispuestos. Si voy a estar dispuesto a servir, entonces tengo que estar dispuesto a prepararme, ¿verdad? Y bueno, hermanos, termino con esto. Dios, usando a Pablo, nos ayuda a entender de una mejor manera cuál es nuestra condición espiritual ahora que estamos en Cristo. ¿Cuál es nuestra condición en Cristo hoy? De acuerdo a lo que vimos, ya no reina el pecado en mi cuerpo mortal,
pero ahora soy un instrumento para la justicia. Fíjate lo que Dios quiere a través de Pablo, ayudarnos a entender, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición ahora en Cristo? Ahora estamos vivos por Dios, entonces es imperativo que ahora vivamos para Dios. El vivir para Dios es cumplir con su propósito eterno, hermanos. Es vivir para Dios, es cumplir con nuestro propósito y razón de haber sido creados. Y el vivir para Dios es dar la debida gloria a su santo y poderoso nombre, entre otras cosas. Y la cosa es que tú personalmente, hermano, quiero que de veras pienses y consideres. Tú has creído, has conocido, has sabido. Primero, el pecado ya no te gobierna, por lo tanto no debes ceder con tanta facilidad al pecado. Y número dos, ocúpate de presentarte a Dios, ¿verdad?, como un instrumento para su gloria. Te aseguro que mientras más ocupados estemos en servir a Dios, menos tendremos oportunidad de darle, ¿verdad?, rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Porque tu vida y tu mente se empieza a ocupar, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pero si estamos, como dicen por ahí, ¿verdad?, de ociosos, o sea, nada más viendo, escuchando y nada más, obviamente nuestra mente es fácilmente de extraviar. Entonces, vale la pena, hermano, que consideres, pienses, ¿verdad?, sobre estas verdades y que éstas las podamos mostrar, hermanos, a través de acciones. Que una vez que lo que yo piense y considere realmente parte de Dios, lo haga, hermanos. Que no quede nada más en un deseo, en un pensamiento. ¿Te parece bien que lo hagamos así? Que así sea, hermano, entonces, para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.